Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química, y en la clase de hoy vamos a estudiar la contaminación acústica y, muy importante, cómo combatirla. Pero antes, ya sabéis, si el vídeo ayuda, suscribíos al canal. Bueno, pues lo primero que se me ocurre es definir un poco qué es el sonido, porque estamos hablando de acústica, qué es el sonido, ¿no? El sonido tenéis que entenderlo como una energía. Es una energía más, pero en este caso que surge normalmente debido a una vibración. Va asociada a una vibración. Igual que yo cuando estoy hablando, está vibrando mis cuerdas vocales, o cuando escuchamos una guitarra, vibra la cuerda de la guitarra. ¿Y eso por qué es, Ricardo? Porque cuando vibra, lo que estamos haciendo es, aquí alrededor hay aire, hay partículas de aire. Entonces lo que estamos creando son zonas de mayor presión de aire con zonas de menor presión, vacíos. Aquí vamos a pintar otra zona de alta presión, de aire. Y aquí, por ejemplo, la cuerda que al vibrar provoca esto, que provoca la vibración tanto para la izquierda como para la derecha. Y esta vibración se va transmitiendo desde el emisor, que es este, hasta el receptor, que puede ser nuestra oreja dentro del oído, que es lo que nos interesa. Entonces, cuando estas diferentes presiones llegan al tímpano, lo hacen vibrar y luego nuestra cóclea o caracol lo transforma ya en el cerebro en información. Veis que esto se transmite la onda, pero no penséis que estas partículas van desde aquí hasta aquí. Se transmite la energía, se transmite la vibración, pero estas luego se quedan aquí. No se transmiten indefinidamente hacia el receptor, ¿vale? Eso que os quede muy claro, ¿vale? Eso es cómo funciona el sonido, que es, como hemos dicho, una energía. Bien, ¿y qué es entonces el ruido? Porque el ruido tiene que ser, Ricardo, diferente al sonido. Pues sí, os voy a contar una historia. Yo, como algunos de vosotros, vivo en un sitio muy ruidoso. Imaginaos un sitio muy ruidoso. El ruido, entonces, ¿qué es? ¿Sonido? Sí, es sonido, pero la música también es sonido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la música es algo agradable, tiene un compás, tiene un ritmo, me gusta escucharla, y el ruido no. Entonces, el ruido tiene que ser algo desagradable. Por eso, el ruido, a diferencia de todo esto, se define como un sonido desagradable o molesto. Ese es básicamente el ruido. Tiene que ser, para que sea ruido, molesto o desagradable. Vale, ya tenemos el ruido, pero yo todavía, Ricardo, no sé lo que es contaminación acústica. Pues vamos a definirlo claramente. La contaminación acústica es cuando tenemos un ruido o un sonido que es molesto por dos razones. O porque tiene un pico muy alto, o porque tiene un sonido no tan alto pero muy continuado en el tiempo. Es decir, que dura varias horas o varios días continuado. ¿Eso qué es? ¿No? Vamos a verlo. Un sonido de pico muy alto será, por ejemplo, cuando tenemos un martillo percutor en una obra, o un taladro que suena muy alto, o pasa un avión muy cerca. Eso es un nivel de pico alto. Esto ya nos crea problemas, me refiero a pérdida auditiva de manera casi instantánea. Hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso hay que usar, los albañiles tienen que usar protectores adecuados, los albañiles y cualquier trabajador de la industria. Pero también la contaminación son ruidos continuados. Por ejemplo, imaginaros que vivimos en un piso donde al lado tenemos una carretera y están pasando siempre coches. O vivimos encima de un bar y ese bar siempre tiene clientes, es muy desagradable. No podemos estudiar, no podemos concentrarnos, ¿vale? Entonces, es peligroso tanto un nivel de pico alto como un nivel continuado. De hecho, esto también en la industria hay que ponerse protección. Una persona que esté cerca de ruidos más o menos intensos también debe protegerse. Muy importante. Vale, ¿y esto qué crea? ¿Cuáles son los inconvenientes de esto? ¿Por qué es tan mala la contaminación acústica? Pues porque produce un descenso, una disminución acústica, ¿no? Cada vez podemos escuchar menos y podemos llegar a quedarnos incluso sordos cuando el nivel de pico es muy alto, ¿vale? Pero también hay otras cosas que no son tan importantes, pero sí suponen un perjuicio muy importante para el ser humano. Estoy hablando ahora mismo del ser humano. Como por ejemplo, el ruido puede provocar insomnio, problemas para dormir, puede provocar irritabilidad, cansancio,
mareos, también incluso depresión y ansiedad. Como veis aquí, todo ello bastante perjudicial. Vale, y lo más importante quizá del tema, ¿cómo podemos combatirla? ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Pues sí, tenemos algo en nuestras manos. Lo voy a poner por aquí. Pues aquí tenéis algunos puntos que yo creo que son interesantes para combatir la contaminación acústica. Vamos a verlos rápidamente. El primero dice, campaña de información y concienciación. La información es muy importante porque quizá hay algunas personas que todavía no saben la importancia de la contaminación acústica y cómo perjudica, sobre todo la gente joven. Sería interesante hacer estas campañas en los institutos y en los colegios. Y concienciar a aquellas personas que creen que siempre es el divertimento todo, pero que hay otras personas que tienen que trabajar al día siguiente. Eso es muy importante. Escuchar música con el volumen adecuado. Eso lo podemos hacer nosotros ya en los cascos que usamos podemos controlar el volumen o hacer que no sea tan alto. Eso es importante porque nos estamos acostumbrando a un tipo de contaminación que no sería bueno. Entonces, el volumen adecuado. ¿El control de la industria a qué me refiero? Pues que esa industria que digo que tiene niveles de contaminación altos, pues que vaya un inspector de vez en cuando y vea si están sus trabajadores usando el equipo de protección individual o están cumpliendo la normativa, que hay una normativa en relación al ruido. Entonces hay que tener un control de la industria. ¿Qué me refiero a horarios adecuados de inicio y cierre? Porque si tenemos, por ejemplo, un bar, tenga un momento de inicio y otro de cierre, sobre todo de cierre, que el bar no cierre a las 6 de la mañana, porque hay personas que tienen que dormir. Entonces puede cerrar, por ejemplo, a las 2, que lo hacen muchos pubs, y sería una situación intermedia que, de alguna manera, haría que los dos implicados estuvieran de acuerdo. O de inicio, por ejemplo, no vamos a empezar una obra a las 6 de la mañana, deberíamos empezar, como ya está estipulado, normalmente a las 8, ¿no? Entonces esto es importante. Usar señalización, ¿para qué? Para que las personas que vayan a llegar a un sitio donde hay mucho ruido, pues sepan que hay un lugar de ruido o no entren. O bien, que si tienen que trabajar, sepan que tienen que usar, por ejemplo, unos equipos de protección frente al ruido. Eso también es importante en la señalización. Reducir vehículos en el centro de las ciudades. ¿A qué me refiero? Pues bueno, a lo que ya habéis visto. Ya hay normativas que tienen una pegatina a los coches para no entrar en determinadas zonas del centro, que se supone que hay una gran concentración de población. Y estos coches en determinados días se tienen que quedar fuera, porque contaminan más, porque no son eléctricos, etc. Esto es bastante interesante. Pasar la ITV, claro, esto lo tienen que pasar todos los vehículos. La ITV es la Inspección Técnica de Vehículos. En la ITV te miran si tu moto, sobre todo tu moto o tu coche, emite mucho ruido, no solamente del claxon, sino también del motor. Ya sabéis que hay motos que están trucadas y emiten mucho sonido. Aumentar los espacios verdes. ¿Esto por qué es interesante? Porque se ha demostrado que cuando hay más parques, espacios verdes o jardines, árboles, hace que el ruido se disipe de una manera más rápida. Es decir, que el ruido no atraviese la atmósfera tan rápido, como hemos visto que eran zonas de presión alta y baja, que hace que el ruido desaparezca, se reduzca. Muy importante los espacios verdes, no solamente para esto, sino para la contaminación atmosférica. Aumentar esos espacios verdes, vamos a verlo por aquí. Paneles acústicos, ya cuando estos dos últimos son ya cuando no hay más remedio. Cuando ya no hay más remedio y todos los demás han fallado, pues ya tenemos que tener una protección, poner una protección para ya poder vivir, ¿no? Entonces, en determinadas zonas, tipo de ejemplo de unas capitales grandes, se ponen paneles acústicos. ¿Qué es un panel acústico? Es un panel hecho de material plástico, sintético, o bien un tipo de cemento, que lo que hace es protegernos de ese ruido. O ya en nuestra casa, una cosa que hago yo ya, ponerme tapones para poder conciliar el sueño, porque si no, aquí no hay quien duerma. Bueno chicos, espero que haya resultado interesante este vídeo. Recuerdo, suscribíos si os ha ayudado. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro.